tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, como saben, pues siguiendo la actualidad política de las islas y haciéndolo en concreto, como hemos venido realizando en las últimas semanas, con paradas en los municipios donde ha habido cambios políticos. Y hoy vamos a detenernos en el municipio de Icó de los Vinos, donde el cambio político nos devuelve a la situación que se creó después de las elecciones del año 2015 y que se rompió por una moción de censura en 2017. Sin embargo, nuestro invitado de hoy, el actual alcalde de Icó de los Vinos, Francis González, consiguió el mayor resultado, el resultado histórico que ha tenido Coalición Canaria en el municipio de Icó de los Vinos, con 10 concejales al borde de la mayoría absoluta. Todo eso, insisto, después de esa moción de censura que convirtió a Moncho León en alcalde en el año 2017. Vamos a hablar de esta situación política y, por supuesto, del futuro de Icó de los Vinos con Francis González, que ya nos acompaña. Francis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo. Gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. La verdad que, bueno, analizando los resultados electorales, el resultado histórico, el más importante que ha tenido Coalición Canaria, muy cerca de la mayoría absoluta, visto así se puede pensar que a ustedes les ha favorecido esa moción de censura. No sé si opinan lo mismo. Bueno, no lo sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado en el gobierno, ¿no? No lo sé. Pero mal no les ha venido, por lo menos. No. Bueno, es lo que el pueblo ha querido. Es verdad que ha castigado duramente la moción de censura que se hizo en su día. Yo siempre defendí, la calificaba como una moción legal porque era total y absolutamente posible, porque aritméticamente era posible, pero injusta e inmoral porque no habían razones para hacerlo. Se mantuvo argumentos que iban más una línea de ataque a las personas antes que de programa de acción de gobierno propiamente dicha, ¿no? Yo creo que leyeron, hicieron una lectura de que como no nos cortasen las alas, entonces pues que quizás nos íbamos porque íbamos bien. Yo creo que el pueblo iba bien, estábamos dinamizando el pueblo social y culturalmente, y yo creo que la gente entendió que eso se estaba produciendo, no entendió la moción, y el pueblo ha hecho este pronunciamiento que yo creo que pone las cosas en su sitio, ¿no? ¿Ha sido un castigo a la moción de censura o ha influido también la división fuerte que hay en la izquierda política, donde incluso, bueno, ha habido una nueva escisión de última hora, digamos, en el Partido Socialista y se ha dividido muchísimo el voto de la izquierda? Posiblemente quepan muchas lecturas, pero yo creo que lo que el pueblo, después de la situación que se ha vivido en los 2 últimos años, ha entendido que quería que Francis González fuera el alcalde y que Coalición Canaria gobernara en Icó. Es verdad que volvemos a tener la alcaldía, que somos el grupo de gobierno, que hay un pacto, pero la situación es totalmente distinta a la situación del 2015 porque subimos de 7 a 10 concejales, ¿no? Como tú dices, nos quedamos al borde de la mayoría absoluta, subimos 3 concejales. Yo creo que bueno, es un éxito que también tiene una parte positiva de la acción que realizamos a partir de la moción de censura. Nos mantuvimos, estuvimos en contacto con la sociedad, no perdimos ese pulso, esa relación. Bueno, usted lo ha nombrado un director general del gobierno de Canarias. Sí, pero no dejé de estar en Icó, vivía en Icó, seguía siendo secretario general de Coalición Canaria en Icó de los Vinos, y bueno, y eso, pues el grupo siguió en el ámbito municipal, pues manteniendo una oposición constructiva, estando en todo con los vecinos. Yo creo que eso ha sido valorado, ¿no? Eso sí, no hay mayoría absoluta, como veníamos hablando, lo que obliga a firmar un pacto de gobierno, en este caso con un único concejal, que es el representante de Ciudadanos, con Domingo Alonso, que además fue uno de los firmantes de esa moción de censura. ¿Se puede gobernar con alguien que hace menos de 2 años no quería que usted fuera alcalde? Sí, bueno, yo creo que es total y absolutamente posible, ¿no? Domingo hizo una lectura, creo que, en mi opinión, correcta, ¿no? Él dijo, mira, después de las elecciones el pueblo ha dicho que quiere que Francis sea, que Coalición Canaria sea quien gobierne, y yo quiero contribuir a eso, y bueno, y lo materializamos. Es verdad que la firma se produce en la última semana, pero yo creo que nos habíamos dado la mano, un pacto de caballeros, desde el martes siguiente a las elecciones, ¿no? Habíamos hablado a través de interlocutores durante el proceso, antes de las elecciones, y se habían producido acercamientos, ¿no? Él además lo ha dicho en su discurso en la toma de posesión. En el día del 15 de junio, él manifestaba que no se arrepentía de lo que había hecho, pero que había entendido que debía sumar por Icó, buscar la fórmula para que Coalición Canaria gobernase, y que él quería gobernar y subirse al carro. Hicimos, creo que, un pacto de gobierno donde se recogen todas las cuestiones programáticas, hay un buen entendimiento, vamos bien.
Hemos definido y puesto también en el documento de pacto que el gobierno es solidario, que no hay reino de taifas, cosa que sí ha pasado y que fue una de las cosas que seguramente la gente valoró negativamente, ¿no? Que habían como compartimentos y responsabilidades que no se comunicaban unas con otras, que iban a hablar y pedir algo y dicen, no, esto no lo llevo yo, lo lleva fulano, y bueno, esos problemas de coordinación que se producen en un gobierno de un cuatripartito, ¿no? Nos hemos jurado y prometido pues que hay que trabajar como un solo gobierno, monocolor. Ahora cada uno tendrá que hacer las cosas lo mejor posible por el interés general, pero también habrá que buscar un rédito electoral que le corresponde a cada uno, que es lógico y legítimo, ¿no? Mientras haya lealtad, confianza, yo creo que las cosas deben y pueden ir bien. Eso le iba a preguntar. ¿Usted se fía, al fin y al cabo, de una persona que no deja de ser quien firmó una moción de censura contra usted? Firmamos un documento, hemos hablado y por supuesto, ¿no? Hay una relación de total y absoluta confianza que estamos materializando en el día a día, es decir, ejerciendo, ¿no? Eso que pusimos en el pacto de gobierno, pues en el día a día mantenemos una buena relación, nos comunicamos todo y creo que es lo que debe ser precisamente en generar esa confianza y que no se produzcan recelos, ¿no? Yo creo que puede y debe ir bien. Por el bien de los vinos, estoy seguro que las dos formaciones políticas vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Hablaremos de algunos de los compromisos, son 42 compromisos, no hablaremos de todos, pero sí de algunos que están en ese pacto de gobierno, pero la realidad es que después de aquella moción de censura, lógicamente desde Coalición Canaria y desde la alcaldía se dio una rueda de prensa cuando se conoció para un poco defenderse de ese acto de moción de censura, y usted fue muy crítico precisamente con Moncho León, pero también con Domingo Alonso por firmar aquella moción de censura. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos que vamos a ver, es muy duro, ¿no? Cuando tú vives y con una población de 24.000 habitantes, es un pueblo, yo entiendo que es un pueblo de pueblos porque tiene su casco, pero tiene una población dispersa y nos conocemos, ¿no? 24.000 habitantes, bueno, aquí en la isla se conoce también todo el mundo, ¿vale? Cuando tú montas una moción de censura, que es legítimo y legal, ¿no? Y no hay razones para ello, y lo que utilizas son descalificaciones personales de todo tipo, pues obviamente te tienes que defender, y fue lo que intentamos nosotros. Estaba en entredicho la honradez, la honorabilidad, la dignidad de los que estábamos trabajando. Yo me sentí en la obligación de salir a defender a mis compañeros, ¿no? Que no habían hecho nada raro, no nos habíamos vuelto locos, no habíamos metido la mano en la lata del gofio, ¿no? Simplemente estábamos gobernando, estábamos moviendo, salíamos mucho a lo mejor en las redes, que es una de las cosas que decían y criticaban, estábamos mucho en contacto con el pueblo, pero creo que esa es la obligación de un responsable político. Y luego los temas del medio-largo plazo, la planificación, la estábamos abordando por todos y cada uno de los temas. Yo creo que vieron que ese grupo podía tener recorrido de cara a unas elecciones y nos cortaron las alas, ¿no? También en aquella rueda de prensa, a mí personalmente me llamó la atención pues las críticas a un funcionario. Se hablaba de la posibilidad de que hubiera un funcionario detrás de esta moción de censura. Yo no sé hasta qué punto, bueno, me gustaría que me lo explicase, cómo puede un funcionario tener esa capacidad de poder impulsar una moción de censura. Ve por ICO y pregunta lo que ha pasado y verás que eso te lo puede responder y se sabe, ¿no? Pregúntale a Juan José Dorta Álvarez lo que le pasó, que durante, tuvo incluso una condena, que no estoy justificando, eso, ¿no? Le iba a decir, que está condenado, ¿no? Pero bueno, la experiencia política de Nico dice que esa situación existe ahí, ¿no? Y creo que no es buena. Yo en su día pues dije lo que dije porque entendía que era mi obligación decirlo, ¿no? Hay personas, hay actores en una moción de censura, hay actores de todo tipo. Porque bueno, hay intereses también, ¿no? Los intereses políticos y también otro tipo de intereses. Bueno, puede haber de todo, ¿no? ¿Y cuáles son ese otro tipo de intereses? Bueno, yo lo expliqué ya en su día, ¿no? Simplemente que, fíjate tú, yo podría decir, hay gente que puede ser que no nos... el pueblo ya ha dicho lo que quería hacer en ICO. Y hay gente que son funcionarios, que ni siquiera son de ICO, que trabajan allí, que tendrán su interés y que pueden ver que para ellos puede ser una amenaza que gobierne Coalición Canaria. Eso es posible, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Pero no sale de ahí, ¿no? En cualquier caso, se lo tengo que preguntar porque ese funcionario en su momento también consideró, y lo ha dicho públicamente, que se ha vulnerado su honor, su derecho al honor. Incluso ha iniciado una serie de acciones en la vía penal para intentar defenderse o reclamar ese derecho al honor. Yo entiendo que usted se reafirma en todo lo que dijo aquel día y todo lo que pensaba en aquel momento.
Es que no estaba diciendo nada ni estaba diciendo más allá, ni me estaba metiendo con el honor de las personas. Simplemente había una fotografía y decía que en esas reuniones se habían gestado la moción de censura. ¿Eso es ir contra el honor de una persona? No, porque la realidad pone de manifiesto que esas reuniones se estaban produciendo, ¿no? Y donde estaban distintas formaciones políticas. Eso no es meterse con... Yo sí podría sacar un listado de muchas de las cosas que se han dicho en redes sociales de todo tipo y de ataques personales que he sufrido. Pero bueno, entiendo que es mi obligación soportarlas, ¿no? Pero si uno tiene que desenmascarar la situación, tiene que explicar por qué había una moción de censura, pues bueno, uno tuvo que salir a decir y justificar y sobre todo defender, no por uno que yo siempre digo que tengo espaldas, es verdad que tengo esposa, hijas y demás, y los ataques fueron brutales, ¿no? De todo tipo. Es muy triste que eso esté sucediendo en la política. Hay quien dice, y yo cada vez me puede ser que piense en algún momento, que la política casi es para los locos, los vocacionales. Habrá de todo, gente que quiere y se acerca por una cuestión profesional, pero yo soy y creo que de los que cree que debe haber un componente vocacional, ¿no? Estamos haciendo un flaco favor a la democracia si todo lo que se dice de una forma superficial se muestra, no pasa nada si se dicen todo tipo de cosas en redes, nadie da la cara, se esconden en ese tipo de ámbito. Eso no es bueno porque nadie querrá participar en su sano juicio en la vida pública, salvo que sea un apasionado de su pueblo, un apasionado de la vida pública, ¿no? O, por cuestión profesional, entienda que sea una salida, ¿no? Yo creo que un poco hay que llevar las cosas a su sitio, ser más respetuosos con las personas. Yo creo que lo he sido, yo no he faltado absolutamente el respeto a nadie, ¿no? Si alguien se ha sentido aludido, lo siento, porque no ha sido mi intención, obviamente, ¿no? En cualquier caso, nombraba antes a la figura de Juan José Dorta. Es muy difícil no hablar de Nico de los Vinos, de la figura de Cheo Dorta, porque fue alcalde muchísimos años y también por cómo acabó, al final, con esa condena en la que, bueno, pues él mismo reconoció, acabó confesando esos delitos de prevaricación urbanística. Transaron, ¿no? Y de es decir, llegaron a un acuerdo de impacto antes de, para evitar otras cosas. Sí, en el que al final te obliga a confesar, a reconocer los delitos, lógicamente. Obviamente, a veces aceptan las cosas para evitar otras situaciones mayores. Yo he sido abogado y evidentemente en algún momento he llegado al decir, la decisión es obviamente del cliente, pero es muy duro cuando a lo mejor te acusan y te dicen, te pueden condenar por 2, 3, 4, 5... y ahí no juega el tema de la suspensión de la condena, ¿no? Entonces es complicado. Y a veces yo he tenido situaciones donde la gente acepta para evitar las cosas. No digo, eso ya fue enjuiciado y es agua pasada, como Está digo. Claro, de todas formas, mi pregunta iba más, en cualquier caso, más allá de esa sentencia de conformidad a la que se llega en su momento. Bueno, lo triste es que después de unas elecciones todavía estemos hablando de ese tipo de cosas. No, pero después de unas elecciones de mucho tiempo, con todas las cosas que puede aportar ICO, las cosas que hay que hacer en ICO, que todavía esté eso coleando por ahí porque hay gente que quiera de forma intencionada que eso esté presente. Pero lo importante no es eso, sino los hechos más allá de la sentencia, que para mí sí que por supuesto es importante, los hechos por los que fue condenado. Lo digo porque una de las cuestiones, y era a donde yo quería llegar, es que una de las condenas fue por la contratación sin seguir los criterios de selección, los criterios de mérito y de capacidad de 12 personas. Recientemente, este mismo mes, ha sido condenado otro exalcalde, en este caso de Santa Úrsula, Ricardo García, por lo mismo. En este caso eran 22 contrataciones. Hace unos meses lo fue otra exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez, de otro partido distinto, del Partido Popular. Fíjese, estamos hablando del PSOE, de una agrupación que está vinculada a Coalición Canaria, del Partido Popular. Aquí es una cuestión que va más allá de los colores políticos. Y mi pregunta Pero también te podría dar mi visión de las cosas, en el sentido de que no debemos pensar si a lo mejor estamos criminalizando la vida pública, estableciendo artículos en el propio Código Penal, en el sentido que permite interpretar por una situación, un contexto social que haga que todo es merecedor de una condena penal, cuando a veces lo que hay es que un alcalde y un responsable político tenga que levantar un reparo precisamente en la vía administrativa y debería quedarse ahí. No estamos a lo mejor enjuiciando y condenando a responsables políticos cuando realmente lo que hay es exclusivamente una situación administrativa y no en la vía penal. Yo creo que hay que revisar eso porque, insisto, si no, nadie va a querer participar en la vida pública porque es de loco, ¿no? Y hay mucha gente honesta que participa en la vida pública. Lo que pasa es que las leyes están escritas, es decir, hay un código penal. Pero a veces las leyes se hacen como consecuencia de una cierta presión social que obliga a ver las cosas de una forma. Por eso entiendo que deben hacerse en un ámbito de cierta tranquilidad. Precisamente
Hombre, las cosas a veces son, yo no estoy relativizando, desnaturalizando, solamente, no lo digo yo solo, lo ha dicho reconocido jurista como por ejemplo Eligio Hernández, que tiene un posicionamiento muy curioso y que yo suscribo plenamente, lo he oído en varias ocasiones y estoy total y absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando ha defendido Eligio Hernández a personas en este tipo de casos, pero lo ha dicho, esos argumentos... Sí, no. Lo ha dicho defendiendo a personas, pero lo ha dicho en un debate exclusivamente dialéctico al margen de la defensa de las personas. No por estar defendiendo a esas personas, sino porque creo, y además lo dice de una forma sincera, un posicionamiento que tiene particular sobre una visión de las cosas. Y creo que lo está diciendo no en el ámbito, en el foro judicial para defender a las personas, sino que lo está diciendo en un foro jurídico donde da su opinión jurídica objetiva, ¿no? En cualquier caso, todas esas leyes, desde la ley de contratos del sector público, la ley de bases del régimen local o el estatuto público del empleado, o el estatuto básico del empleado público, lo que vienen a plantear es, oye, vamos a evitar que pues, ese enchufismo que se suele llamar y que pues, los ayuntamientos se puedan convertir en unas agencias de colocación de personas, que es un poco lo que, leyendo estas sentencias, es un poco lo que se viene a condenar. A mí me gustaría conocer cuál es la opinión del alcalde Icó sobre este tipo de hechos, sobre ese uso de los ayuntamientos como, en algunos casos, lugares donde se da trabajo a personas sin tener en cuenta sus méritos, sus capacidades y sus cualificaciones. No, a ver, está claro que la ley determina que el acceso a una administración pública tiene que ser a través de cumplimiento de todos esos requisitos que has mostrado. Hay obviamente personal, la ley establece los personales de confianza y demás y tal. Obviamente tienen que cumplirse esos requisitos, pero a lo que yo me refería antes, que a veces la interpretación excesiva de las cosas por ejemplo, ahora se ha surgido y está presente, y que yo lo he vivido dentro de las responsabilidades que he tenido como director general de Patrimonio y Contratación, donde además tenía la presidencia de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias, ¿no? Y donde, por ejemplo, con la entrada en vigor de lo que es la ley y la interpretación que puede hacerse de los contratos menores, hay todo un tema de reflexión sobre que ahora resulta que los contratos menores, y no lo dice la ley, tienes que pedir 3 ofertas porque si no, no puede hacer. Y yo digo, y estoy radicalmente en contra de esa práctica. ¿Por qué? Porque lo que hace es insistir en la corruptela de decirle a una empresa, mira, búscame 2 presupuestos más, arréglalos para que al final tal. ¿Cuándo? Pasó en Santa Úrsula. ¿Cuándo? Sí, pero... Por eso digo que no es todo es matemático y exacto. Entonces hay que relativizar y matizar. Ese tema, por ejemplo, es una muestra de que a veces la presión y querer ver las cosas de una forma que realmente no son. Yo, por ejemplo, digo, en materia de contratos menores, si el legislador hubiera querido cargarse los contratos menores, lo hubiera desaparecido del mapa. Sin embargo, estableció la posibilidad de hacerlo, con lo que yo entiendo que es una facultad del órgano de contratación y que cabe adjudicar en base a una serie de circunstancias, porque conoce a la empresa y es merecedora de que la adjudiques porque sabes que va a prestar un bien servicio por el interés general. Se ha determinado cuál es el marco, el año en cuanto al tema del ejercicio presupuestario, que no puede superar a la misma persona, pero eso de estar diciendo no, incluso tienes que hacer 3 ofertas. Entonces, es una explicación sobre algo que está y que yo mismo estoy viviendo ahora y que viví también en un momento de cierta incertidumbre cuando la norma entra, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el acceso a la administración tiene que ser cumpliendo, pero hay situaciones en las que a veces se denuncia cierta cuestión cuando realmente a lo mejor no lo es, o se interpreta de forma malintencionada que no se está cumpliendo cuando sí se está cumpliendo, ¿no? En cualquier caso, en su caso, y vamos a cambiar ya de tema, usted tiene formación jurídica y por tanto yo creo que eso va a ayudar, entiendo que es bueno a la hora de tomar este tipo de decisiones, porque hay mucha gente que al final, bueno, pues se escuda en que para ellos lo bueno, no para lo malo, saben. yo digo que uno tiene la gorra, entonces si alguien me acusa de algo no me puedo escudar se presupone en falta de conocimiento. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué debo conocerlo? Y también produce, y lo digo siempre, que los técnicos tienen que sufrir el hecho de que tenga un alcalde que se le supone conocedor del derecho porque es capaz y tiene el atrevimiento, entre comillas, de meterse a ver y discutir.
obviamente con el mayor respeto en cuanto a eso de discutir y sin transgredir y pasar límites, ¿no? Pero se produce un debate que a mí me gusta por el hecho del debate dialéctico, ¿no? De hecho, es usted el que al final va a firmar las autorizaciones o las resoluciones, por tanto... No me puedo escudar en... Que tenga conocimiento no es algo malo. Hablemos del proyecto de la playa de San Marcos, que es un asunto que ha generado también mucho debate político y que ya por fin se ha anunciado que hay un proyecto redactado, que ha elaborado Gesplan y que además puede tener acceso, pues en este caso los vecinos de ICO, para presentar alegaciones. Explica un poco qué es lo que se ha presentado y cómo pueden participar los vecinos y las vecinas de ICO de los Vinos. Bueno, pues a partir de la próxima semana, el día 25, si no me equivoco, se abrirá el proceso de alegaciones, que irá hasta el día 16 de septiembre inclusive, que la gente podrá realizar alegaciones, que va a haber una página web donde la gente puede descargar su impreso, que habrá en ventanilla, que lo puede mandar por vía telemática, que habrá enlaces donde se conozca el vídeo que se ha preparado y que viene elaborado por Gesplan, donde se explica por parte de los técnicos cuál es la solución que proponen respecto al tema de la playa San Marcos. Creo que lo importante es que se conozca, que la gente haga alegaciones. Como nos coge el verano, hemos decidido que bueno, un mes suele ser un tiempo lógico para que se produzca la participación, ¿no? Es verdad que agosto es el mes que es, hemos intentado llevarlo hasta el 16 de septiembre, no más allá porque esto hay que coger y el curso político empieza en septiembre y cuanto antes necesitamos ponerla directa. Sé que la parte urbana no admite discusión, el planteamiento, y sí puede haber cierta discusión y es buena. Yo siempre defendí que la discusión tenía que producirse al margen del debate electoral en un periodo como este de inicio del mandato, donde la gente pueda alegar tranquilamente y que no sirva como arma arrojadiza políticamente, ¿no? Electoralmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, es invitar a la gente a que participe. Iremos, si bien habíamos anunciado que el día 24 estaríamos en la playa de San Marcos, lo vamos a retrasar por cuestiones de agenda al día 29 de julio, el 30 estaremos en el casco y en septiembre pues estaremos en los distintos núcleos poblacionales de ICO, que servirán, no en todos los núcleos poblacionales de ICO, como sabes tiene 20 y pico núcleos poblacionales, pero sí estaremos en los grandes barrios, si cabe la expresión, de ICO, el Amparo, Santa Bárbara, la Centinela, bueno, es casco, pero bueno, es el extremo de la ciudad y también hay una población importante, La Mancha y Buen Paso, ¿no? A partir de ahí intentaremos que sean lugares donde sigamos explicando a la gente para que participe, lo haremos también los primeros días de septiembre, ¿no? ¿Cuánto va a costar este proyecto aproximadamente? Bueno, en principio habían unos 2 millones de euros, pero digo porque tuve responsabilidad en el Gobierno de Canarias, era representante del Gobierno en la empresa pública Gesplan, que tenían la encomienda de preparar ese proyecto, ¿no? Hombre, ya va por los 3 millones, ¿no? Había una financiación prevista de los dos, pero también es verdad que entonces había el compromiso del presidente Clavijo de lo que fuera necesario pues, para cubrirlo, porque era un proyecto interesante no solamente para ICO de los Vinos, sino también para la isla y para Canarias. El hecho de que tengamos una playa de San Marcos, pues una de las caletas naturales más bonitas de arena negra natural que hay en Canarias, pues yo creo que merece pues que se nos ayude a sacar este proyecto para adelante, ¿no? Van a tener que renegociar, por tanto, tener que volver a sentarse con el nuevo Gobierno de Canarias para intentar asegurar esa financiación económica. Bueno, está claro que sí, ¿no? ¿Puede ser un problema que haya cambiado el color político del gobierno? Hombre, vamos a ver, yo tenía la sensibilidad y el compromiso de Fernando Clavijo porque estando yo de alcalde, en una visita institucional que hizo Carlos Alonso y el propio Fernando Clavijo, le mostramos los proyectos y le pareció correcto el enfoque que se le había dado, ¿no? A desentar la trama urbana y buscar tener un planteamiento encima de la mesa técnico que diga por qué se pierde arena y cuál es la solución para evitar. Además, este proyecto hace que la playa pueda pasar de 2.800 metros cuadrados de superficie de arena en marea baja a 8.700, ¿no? Con lo que es algo importante, interesante, creo que es buen proyecto y estoy seguro que encontraremos la sensibilidad pues, de las instituciones, ¿no? Hay dinero dentro del marco presupuestario y anclado quizás, y que viene de atrás, ¿no? Los convenios con Canarias en materia turística, yo estoy seguro que eso debe dársele continuidad. Y bueno, espero que se saque adelante este proyecto que merecemos, ¿no? En general en Tenerife, porque la playa
da un servicio no solamente al vecino de Icó, sino también desde el ámbito turístico, ¿no? Hay mucha gente que utiliza la playa de San Marcos, que son turistas, es un referente, es algo, pues bueno, un entorno natural muy interesante, pero que también tiene un carácter turístico de siempre, de toda la vida, ¿no? Ahí decía que hay un pacto con 42 compromisos, son compromisos ambiciosos. Yo he señalado 3, además del de la playa de San Marcos, que me parecen muy interesantes. La aprobación del Plan General de Ordenación del municipio siempre, lógicamente, es algo fundamental. La rehabilitación también de la zona de Riquel, de la zona industrial de Riquel. Y después... No es zona industrial porque realmente es un ámbito degradado, un ámbito extractivo. Lo que fue la zona industrial de bueno, tampoco Riquel. Fue una zona de extracción y de actividad que ha sido cerrada como consecuencia de que era ilegal, ¿no? Sí, actividad minera. En cualquier caso, hay que rehabilitar toda esa zona porque, bueno, aquello ha quedado si bien la playa de San Marcos es la joya de la corona, Riquel es el diamante en bruto que tiene. Bueno, pues empecemos por Riquel. ¿Qué se puede hacer en Riquel? Bueno, retomar la hoja de ruta. Ya lo hemos hablado en este periodo. Ya hemos tenido 2 reuniones con el redactor del Plan General. Mi intención es aprobarlo antes de diciembre de 2019. Queríamos aprobarlo en el 2017, en diciembre. Era el límite temporal que me había marcado para aprobarlo. Intentamos que antes de diciembre de 2019 se apruebe, aprobar el Plan General e incorporar el convenio urbanístico preparatorio para la recuperación de Riquel, ¿no? Fue un documento que nació de un proceso en la época que yo fui concejal de urbanismo, en la época de Diego Afonso, un proceso no reglado, una urna, se establecieron 4 alternativas, la gente votó, eligió una que tenía que ver con la introducción de un motor urbanístico, que era el que le daba sentido y posibilidades a que se pudiera recuperar la zona. Eso se transformó en que hicimos pues un convenio urbanístico que fue aprobado inicialmente dentro del marco del Consejo Rector, luego eso fue por allá por Semana Santa del 2011, no tuvo continuidad el gobierno del pacto en su día de coalición y el Partido Popular. Hubieron unas alegaciones, no se hizo nada en 4 años y yo cuando tomé la alcaldía en el 2015, en octubre, noviembre, ya se había aprobado, se había ratificado, se había aprobado en el Consejo Rector definitivamente y se había ratificado en el Pleno. Estábamos en la hoja de ruta, la idea es que ahora para la aprobación definitiva poder incorporar ese documento firmado para donde se recoge la obligación de la recuperación, donde se establecen unos usos, pero también la recuperación del Riquel, dado que se imponen unas cargas a los propietarios de la zona, ¿no? Bueno, es retomarlo, incluirlo en el Plan General para poderlo sacar adelante, ¿no? Y entonces, en 2 años vista, quizás... ¿o? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de la aprobación definitiva, sí creo que podemos estar en ese horizonte temporal. Es verdad que luego hay todo un proceso de recuperación del entorno, de establecer los usos y demás, que es más complejo fijarlo, pero por lo menos está sentado las bases para dar una oportunidad a aquella zona, ¿no? Yo defiendo que todos los municipios de la isla son turísticos, que la isla se equilibra pues no metiendo todos los usos turísticos para el sur, sino que el norte también merece, que en Icó también cabe, que al entorno de San Marcos, pues bueno, está Riquel y que es una forma de sacar adelante la recuperación a través de un desarrollo sostenible, ¿no? Eso produce economía y bueno, es la apuesta, ¿no? Le iba a decir que probablemente usted ahora me va a decir que esto es una de las medidas que pueden ayudar a otro de los compromisos que ustedes han adquirido, que leo literal, es trabajar en pro de la generación de empleo. Claro, un ayuntamiento que no tiene competencias en políticas activas de empleo, ¿qué puede hacer para crear favorecer, empleo? sobre todo no entorpecer, es decir, una de las cosas que deben hacer las administraciones es no poner trabas a los ciudadanos, a los empresarios, es decir, tiene que cumplir la ley, hacer cumplir la ley, pero lo que no podemos hacer es favorecer, ampliar la burocracia, eso que se entiende que es todo muy burocrático y tal. Lo que tenemos que hacer es las marañas administrativas, simplificarlas y favorecer que la gente tenga una respuesta administrativa y sobre todo, hombre, yo creo que el papel de un ayuntamiento puede ser de líder no solamente institucional, sino en materia de economía. Nosotros estamos dinamizando el pueblo desde el punto de vista socioeconómico con la cultura. Tú, una zona comercial, si la dinamizas bien con cultura, pues, por ejemplo, pues eso hace que sea atractiva y si es atractiva la gente irá a comprar, los empresarios podrán invertir en nuevos productos, en mantener todo aquello vivo, ¿no? La restauración. Yo creo que y además estamos llamados, ¿no?, a ello, ¿no? Yo lo decía el otro día en el pleno, estos plenos demagógicos del principio del mandato de funcionamiento donde se discuten y se dicen de forma torticera y faltando la verdad que es que hay una subida de sueldos, no, se mantienen los niveles. Es verdad que liberamos más concejales,
pero utilizando hasta el tope legal que permite liberar 10 en un caso de un ayuntamiento como el de Icó de los Vinos, que es un ayuntamiento de primera, 24.000 habitantes, pero porque no podemos estar a verlas venir. Un ayuntamiento tiene que liderar, ¿no? Liderar la vida de un pueblo, en este caso Icó de los Vinos, no solo siempre cualquier ayuntamiento, sino en el caso de Icó de los Vinos, porque llevamos cierto retraso, ¿no? Pues Francis González, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Placer. La verdad es que nos gustaría dentro de unos meses poder sentarnos en esta mesa y ya sobre todo hacer balance de la gestión, ¿no? De lo que han sido ya pues los primeros meses de gobierno y ver cómo van caminando estos y otros proyectos muy interesantes. Hablan también de la creación de un Consejo de Servicios Sociales, que yo creo que es un asunto importante también en la frontera. Ponerlo en funcionamiento, porque ya fuimos capaces de crearlo y ahí se puede hacer una coordinación en todos los agentes sociales, todas las organizaciones, obviamente, para que ser efectivos, ¿no? Hay un reto por delante de todos los ayuntamientos en cuanto a las políticas sociales muy interesante, en una coordinación que sí o sí se tiene que producir con el Gobierno de Canarias, que es quien realmente es competente. Así que, Francis González, muchísimas gracias por habernos acompañado y le esperamos en una próxima entrevista ya cuando haya comenzado o haya ido caminando este mandato. Muchísimas gracias. Gracias. Francis González, alcalde de Icó de los Vinos, que ha conseguido el mejor resultado de la historia de Coalición Canaria en el municipio tinerfeño. Se ha quedado al borde de la mayoría absoluta, pero ha conseguido firmar un acuerdo con el único concejal de la formación de Ciudadanos, con el que espera tener estabilidad, que no se vuelva a repetir una moción de censura como la que ocurrió hace 2 años. Veremos cómo continúa, en este caso, la política local de Icó de los Vinos. Estaremos muy pendientes, como muy pendientes vamos a seguir de todo lo que ocurra a continuación en la programación de Mírame Televisión, donde esta noche también habrá entrevista política, porque estará con nosotros el consejero en el programa de Manuel Artiles, el consejero del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé. Con él hablaremos también de otra moción de censura, en este caso la que se planea sobre la Corporación Insular. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.